Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Ernesto, este es ya nuestro programa número 67. Una vez más les agradezco a todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo, a los que nos han acompañado en programas puntuales, a quienes se vienen sumando y han empezado a escuchar los anteriores. Eso ha sido de las cosas más agradables de encontrar en las estadísticas, por lo menos en este año y más o menos desde noviembre del pasado, y es que los programas viejos ya están teniendo 4, 5, 6 reproducciones semanales, y eso pues me hace pensar que nuestro ejercicio está logrando pues atraer la atención y despertar la deliberación de quienes nos van pudiendo escuchar. Entonces, muy agradecido con todos. Hace un tiempo dejamos ya de mencionarlos uno a uno a los nuevos suscriptores, pero sepan que estamos siempre muy atentos y que si dejamos de hacer este ejercicio es sobre todo pensando en poder mantener los tiempos del programa, que sabemos que es muy importante mantenernos pues lo más firmes posibles en la determinación de no sobrepasar los 30 minutos en este nuevo formato en el cual estamos comentando pasajes e ideas. Entonces, para empezar, Ernesto, quiero leerte el pasaje. El pasaje es de Claparet en Psicología del Niño y Pedagogía Experimental y vuelve a ser, como fue en algunos programas pasados, notas que se me quedaron a mí de espacios de deliberación en los que participé pues siendo miembro del Consejo de Maestros del Gimnasio Internacional de Medellín y que en su momento me quedaron pues como resonando. Entonces te lo leo para que pasemos a comentarlo. Y sobre todo esta referencia para mí, este texto para mí es muy desconocido, entonces incluso personalmente te agradecería mucho un poco más de contexto alrededor de la obra. Entonces dice Claparet: si el aprendizaje del esfuerzo no resulta espontáneamente de los esfuerzos impuestos por la escuela, es cierto sin embargo que en la mayoría de los escolares el estudio exige un determinado esfuerzo. La enseñanza debe hacerse por el esfuerzo. La misma noción del trabajo implica en efecto la idea de una resistencia que hay que vencer. Entonces ese es el pasaje que quiero que comentemos hoy y que nos contes un poquito más de la obra y de la importancia de este texto en la pedagogía. Yo no recuerdo exactamente ese pasaje. Sin duda, pues lo cité alguna vez en un consejo de maestros, pero no lo recuerdo exactamente. Por supuesto que lo puedo ubicar. Ese libro, Psicología del Niño y Pedagogía Experimental, es casi que diríamos el programa académico, el programa investigativo del paradigma del paradigma de la psicología evolutiva. Claparet es un importantísimo, me cuesta decir que pedagogo, porque él es médico primero que nada, tanto como sus contemporáneos de Crowley y María Montessori, por ejemplo, ¿cierto? Pero en ese momento, principios del siglo XX, los médicos todavía guardaban el aura de ser filósofos. En el momento en que los filósofos como tal, filósofos especializados, empezaban a declinar, la filosofía, digamos, ya estaba empezando a rendir armas frente al auge del positivismo científico y de lo que Cassirer llamó emancipación de las ciencias particulares. En ese sentido, Claparet es una vanguardia y muy importante de fines del siglo XIX y principios del XX, muy importante, y este libro, Psicología del Niño y Pedagogía Experimental, como digo, es un programa, un manifiesto. Si queremos que la escuela funcione como debe funcionar, él ahí todavía no hace diferenciación entre educación y enseñanza, pero está
pensando en cómo mejorar la educación que ya en ese momento, sobre todo en Suiza, era educación pública, automáticamente ya eso estaba establecido. Y digo que es una especie de manifiesto que da pie o que congrega lo que luego se llamó la escuela activa. Claparède es el maestro de Piaget. Claparède llama a Piaget, que ya era un zoólogo reconocido, pero joven, llama a Piaget para que venga junto con él a crear en el Instituto Jean-Jacques Rousseau. Claparède ha reivindicado a Rousseau como el primer visionario de la importancia de la escuela pública, y eso también es cierto, ¿sí? Y llama a Piaget para que en el Instituto Jean-Jacques Rousseau, en el jardín de infancia, el jardín infantil experimental en el que el propio Claparède construye su psicología del niño, se llama la Maison des Petits, casa de los niños. Ese es el nombre más lindo que yo he visto. Pues ese es un tratado maravilloso, muy grande, muy extenso. Por eso te digo que puedo medio intuir en qué punto del tratado está. Pero la primera parte de ese tratado es la teoría del juego. Yo hasta el momento, salvo las audaces teorías del siglo XX, de después de la guerra, siglo XX pues Winnicott y Erickson en el otro lado del Atlántico, Winnicott en Inglaterra y Erickson en los Estados Unidos. Pero esas teorías, la de Winnicott y la de Erickson, pues son teorías en el contexto del psicoanálisis, y ojo, del enfoque psicoanalítico del desarrollo humano. Y ojo, porque Claparède y Freud son relativamente contemporáneos, no, casi, creo que son exactamente contemporáneos. Y Claparède es un interlocutor constante del psicoanálisis. No hay correspondencia escrita directa entre ellos dos, pero constantemente Claparède está invocando las entonces nacientes vislumbres del psicoanálisis respecto justamente del problema de la infancia y del alma infantil, realmente. Acuérdense que Freud propiamente no desarrolla una teoría de la infancia, pero su método de investigación pues lo obliga a hacer una arqueología de la infancia. Pero bueno, eso es un camino muy largo y muy distante de lo que hoy nos ocupa. Reivindico y le recomiendo a todos los interesados en asuntos de la infancia en general y de la infancia en la escuela, de la educación en la escolaridad inicial, esa gran parte del tratado que se llama así, teoría del juego. Él fue el que me enseñó ese tratado. Me enseñó muy temprano una consigna. En el contexto de esa teoría del juego. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo, el niño tiene que hacerse adulto, él solito, no lo puede usted hacer por él. Pero la naturaleza es muy sabia y le ha dado al niño los dos instrumentos, los dos medios para que logre su cometido: la imitación y el juego. Esa tensión
de imitación y juego, la deriva de la escuela activa obliteró, sacó de la pantalla la imitación, y con eso cayó en lo que yo, sin faltarle el respeto a nadie, he llamado manitas creativas. Claparet lo dice claro, son las dos, imitación y juego. Y es el Claparet el que primero definía, antes que Huizinga, el juego como una actividad libremente elegida. Y libremente elegida, pero absolutamente obligatoria. Ese es el mismo concepto que luego encuentro en Huizinga. Bien, es un texto que se publicó en 1915 y es muy significativa esa fecha para la historia de la niñez y para la historia de la pedagogía en el siglo XX. Y es eso. Claparet llama, como antes Kant había llamado en el Tratado de Pedagogía, Kant lo que llama es: hay que hacer de la pedagogía una disciplina científica rigurosa. Y Piaget y Claparet reclama: hay que hacer ya no pedagogía científica, sino experimental, ya directamente experimental. Entonces propone unos marcos teóricos para que eso era parte de lo que le quería preguntar, Ernesto, porque me llamó mucho la atención el título. O sea, yo simplemente lo tenía anotado por allá en un diario viejo y ya me puse a buscar de dónde era la referencia y encontré pues que era de esta obra, y me llamó mucho la atención este título porque pues todos los otros clásicos que hemos venido conversando, salvo por ejemplo Makarenko, que es posterior de hecho, es contemporáneo, 1920, 1922, y Claparet es 1915 al 30. Ok, pero en todo caso sí me llama mucho la atención esa declaración, voy a decir esa declaración de principios, es reclamar una pedagogía experimental. Entonces quería también preguntarle si eso es como propio de él, o él viene ahí a recoger una cosecha que ya se venía cultivando. Yo pienso que es específicamente original, pero en el desarrollo de las tradiciones académicas no existe la originalidad absoluta, pura, de un autor dado, ¿sí? Pues no hay duda de que Freud escribió sus libros, como tampoco hay duda de que Claparet los escribió él, ¿cierto? Y los saca él de su propia invención. Digamos, lo original de Claparet es que establece en la Universidad de Ginebra, Genève es Ginebra, ¿no? En la Universidad de Ginebra establece el Instituto Jean-Jacques Rousseau para descifrar experimentalmente el alma de los niños. Es que y ese instituto, Jean-Jacques Rousseau, él instituye, valga la redundancia, el laboratorio en donde va a descifrar experimentalmente el alma infantil, que lo llamó la Maison de Petit. Es que ahora que usted hace el paralelo con Freud, o sea, a mí me llama mucho la atención de lo que he podido como leer o lo que he ido anotando de esa obra, justamente eso, y es que es muy parecido a Freud en que tiene un trabajo empírico en el buen sentido, que es realmente portentoso, que, claro, que uno no lo ve así tanto. Y ambos en el campo de la, en ese momento, naciente, pero ya muy floreciente, neurofisiología. Exacto, sí. Eso es lo que los une, y es el entorno, sobre todo, otra vez, del norte europeo, y particularmente, Claparet escribe en francés, pero cita a Freud en alemán, directamente. Ellos son todos, ahí en ese sector de Suiza son todos muy políglotas. Y digo, ese mundo, coja de Austria hacia arriba hasta Königsberg, 1880, y por ejemplo hay la psicología de la Gestalt en Alemania,
que es hasta cierto punto congénere de la psicología matemática de Herbart, ¿cierto? Todos ellos están en ese desafío de la razón, y es, bueno, dejemos de hablar carreta y vamos a medir el alma, literalmente. Y Freud lo declara desde el primer momento. Me juramenté a no usar ninguna categoría que no pueda ser medida, ya sea química o físicamente. Y es lo que él llamó la energía psíquica, ¿sí? Entonces, eso es 1870, creo, Freud, el Tratado de Psicología es de 1870. Un poquito posterior, tal vez. Ajá, sí. ¿Y qué llevó a Freud a París a trabajar con Charcot? El mismo asunto. Charcot tiene la clínica de histeria y está haciendo verificaciones dentro de lo que podemos, en un sentido amplio, llamar experimentales sobre la tesis básica de Charcot, y es que los síntomas de la histeria están hablando de algo que está reprimido. Y entonces se va a París y está un año, yo no me acuerdo cuánto. El caso es ese, o sea, es un espíritu fundamental. Eso que Cassirer nombró como la emancipación de las ciencias particulares, que es de los años 50 del siglo XIX hasta por lo menos los 50 del siglo XX. Que luego va a dar lugar a la ingeniería y pues a toda la proliferación, en buen sentido, de la cantidad de ingenierías y sobre todo de los avances muy portentosos. Claro, en algún momento incluso ya no se pueden nombrar con una sola palabra, sino que hay que ponerles apellido a todas. A todas, exacto. Bueno, Ernesto, pero entonces entremos a hablar un poquito del pasaje, ya el pasaje, que va a un punto que a mí me parece muy importante y permítamelo enmarco, porque es que me remite nuevamente a una metáfora que tal vez en el programa paradójicamente no hemos explotado nada, que es la del maestro, que es como un forjador también, ¿cierto? Y cómo se acrisola, eso sí se ha dicho pues en algunos de los textos y de los espacios de deliberación en los que usted ha participado, cómo se acrisola el alma de los alumnos en el seno pues de la comunidad de la cual pues el maestro participa. Y entonces este pasaje me parece muy interesante porque habla del esfuerzo, y que es una cosa que me parece fundamental, porque es que vamos a la imagen de los metales. Para poder acrisolar el metal hay que llevarlo a cierta temperatura que es muy alta, dependiendo pues del metal, pero también si te pasas de esa temperatura pues pierdes las propiedades y te quedas sin nada, ¿cierto? Entonces esa tensión de cómo llevar el esfuerzo, de hasta qué punto hay que tensionar esa materia con la que se trabaja, siempre ha sido para mí muy, muy interesante. Pues ha sido una pregunta muy, además que la sentí mucho en la piel cuando tenía que estar al frente del aula de clase. Entonces por eso ese pasaje pues lo traía como a colación. Sí, eso tiene que ver muy en el fondo, aunque tendría que revisar de nuevo. Yo me leía a Claparède hace muchos años ya, y en rigor, después de que hice un trabajo sobre ese texto, sobre ese autor, unos trabajos que me contrataron en un momento dado, después no he vuelto mucho sobre él, pero tengo un vivo reconocimiento de ese texto, de esa escuela, la escuela activa de Claparède. Incluso muy en mi infancia, yo la primera vez que oí mencionar a Claparède se lo oí a mi papá, que era él mismo maestro licenciado en educación. Pero bueno, ¿a dónde vamos? El pasaje que tú citas, que no lo recuerdo exactamente en dónde está, pero puedo intuir, como te dije, es inmediatamente después de la teoría del juego, como libre, pero ya él ahí dice, no, es que libertad no quiere decir
elección, fines libremente elegidos no quiere decir fines gratuitos, ni fines, hay que hacer esfuerzo. Y un juego que no requiera esfuerzo no es apreciado por el niño, ¿sí? Pues por los niños. Entonces después de eso, él entra a discutir este problema. Bueno, ¿y cuál es la medida del esfuerzo? ¿En qué momento el esfuerzo aplasta la expectativa o la iniciativa o la libertad del niño? De hecho, la palabreja está de moda. ¿En qué momento quema? ¿Cierto? Sí. Pero, y él, entonces, hay una parte, es que no me acuerdo si es toda una parte propiamente del tratado o es un capítulo al final de la parte dedicada al juego, en donde discute concretamente que, y de ahí yo saqué una tesis que todavía circula hoy día en mis escritos, y es que lo propio del niño es el juego, lo propio del adulto es el trabajo, eso me lo enseñó ahí en ese tratado, y qué es lo propio del escolar, la tarea escolar, que es un eslabón transicional entre el juego infantil y el trabajo adulto, que goza de las dos cosas, la libre elección de fines, pero la obligatoriedad en función de ciertos resultados que son obligatorios, que son utilitarios, ¿sí? Pues que se necesitan para vivir, como es el trabajo. Entonces, y claro, él dice, pues afortunados los muchos que son capaces de convertir su trabajo en un juego recreativo, en un juego creador, ¿sí? Y no dejarse encerrar en la rutina, que ahí utiliza un concepto que es la corvea, que es hacer las cosas sin ganas. Dice no hay peor circunstancia para una persona que tener que comerse un almuerzo que no quiere. y eso es lo que dice. La tarea escolar debe ser un espacio en el que el muchacho aprende el problema del esfuerzo, el valor del esfuerzo, y aprende a abrazar el esfuerzo, abrazar con Z, a aferrarse al esfuerzo. Lo que, por ejemplo, Ortega y Gasset diría ¿cómo es? El deber, la vida es... Bueno, pero mientras que se acuerda, sí. Ernesto, es que me hace pensar usted en una conversación que tenía la semana pasada con un profesor de matemáticas, y entonces me contaba la siguiente experiencia. A propósito, pues creo que viene a cuento, y fue que hizo lo siguiente: le dejó a los muchachos, él tiene el hábito de dejar un taller de 5 ejercicios o algo así, casi que después de cada clase, y hizo el experimento. Venga, en esta ocasión voy a poner uno que no tiene solución posible, ¿cierto? A ver qué pasa. Y entonces me contaba como las diferentes reacciones de los diferentes alumnos ante el hecho de haberse encontrado un problema que no tenía solución, ¿cierto? Entonces, sobre todo me contaba un alumno muy bueno, los más vivaces, que realmente la pasó muy mal, porque no llegó a concebir que el maestro le dejara un ejercicio que no tuviera solución. Le diera una trampa. Exactamente. Entonces, ese ejercicio de medir el esfuerzo que requiere la tarea escolar, me parece que es como un reto muy grande para el tacto, justamente. Pero hay que insistir en que el tacto no se pone a medir. El tacto llega directo. Ese es, ojalá algún día podamos entrar a fondo en el tacto. Pero lo que te quería traer a cuenta de Ortega y Gasset, cuando Claparède explica que en la tarea escolar hay que enseñarle al niño a valorar y a querer el esfuerzo, lo conecto con, aquí hoy, no lo había conectado antes, con el ideal que nos pone Ortega y Gasset. Aprender a hacer lo que hay que hacer
y evitar hacer cualquier cosa. Efectivamente, el esfuerzo es el antídoto de la aburrición, que es hacer cualquier cosa. Me hace recordar otra cosa que me decía mucho un maestro que tuve en el gimnasio cuando era estudiante, que aprecio mucho, que me decía, uno en la vida está o cansado o aburrido, y yo prefiero estar cansado que aburrido, me decía ese maestro. Bueno, sabio, sabio maestro. Que no fui yo. Es correcto, no fue usted. Esa no la había pensado. Pero sí, es el hacer lo que hay que hacer es el mejor antídoto contra el aburrimiento de condenarse a hacer cualquier cosa. Sí, señor. Bueno, no, creo que salió un programa muy, muy bonito. También. Y nuevamente, en lo personal, muy satisfactorio porque aprendí mucho respecto a la importancia de ese tratado de Claparède y alcanzamos también a tocar ese pasaje que llega a un punto que para mí ha sido muy, muy retador de la experiencia docente. Lo voy a comprometer aquí con nuestros oyentes. Yo escribí una reseña específica de la parte del juego. Editémosla y publiquémosla ahí en la página del instituto. Ya está más rica la página del instituto. Claro, y además... Dense una pasadita por ahí. Esta reseña pues va de acuerdo con nuestra, pues, o con una de nuestras vocaciones, que es traerle a los maestros de hoy textos clásicos, ideas clásicas que enriquezcan la práctica de hoy. Entonces, claro que sí. Existe y la podemos revivir, y de pronto también me ayudará a mí mismo a revivir mi propia lectura. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la audiencia que nos mantiene vivos. Bueno, entonces una vez más, muchas gracias a Acocultura, y reitero todos los agradecimientos que les dejé al principio a ustedes. Recuerden por favor el me gusta, recuerden el comentario en caso de que tengan alguna reacción que quieran compartirnos. La semana pasada recibimos un par de comentarios relacionados con nuestros programas previos que agradecemos mucho. Uno en el que asociaban como ese rol del maestro, pues todo lo que hablamos del rol del maestro de la semana pasada, con un texto pues yo creo que muy retador de Freire. Y también nos llegó un comentario de un maestro muy preocupado y entonces si le está pasando lo que está pasando a la infancia, ¿qué podemos hacer los maestros ante esa realidad? Y como hemos contestado una y otra vez a esa pregunta, pues para eso es el instituto. O sea, si no tuviéramos ese problema, el instituto seguramente no estaría haciendo todo lo que está haciendo, porque esa también es, o mejor dicho, eso está en el corazón de las preguntas que nos mueve a hacer todos estos ejercicios y a sostener todos estos espacios. Recuerden visitar pedagogialibertaria.org y ahí estamos alimentando ese sitio de referencia del Instituto Superior de Pedagogía. Muy bien, entonces esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.